cualitativa apoyada en inteligencia artificial. Para quienes no estuvieron ayer, mi nombre es Ever Coronado y estoy acompañando este proceso formativo. Ayer fue una noche muy interesante, de mucho aprendizaje y espero pues de todo corazón que las expectativas ayer se hayan cumplido y que con esas buenas ganas, esos buenos deseos, podamos arrancar en el día de hoy. Recuerden que pueden seguir nuestras cuentas y comunicarse directamente con nosotros así lo requieren, ¿vale? Bien, para los que no pudieron estar el día de ayer, les invitamos a que puedan acceder a la clase grabada del día de ayer. Ya en breve, nuestra compañera Dalis le va a estar compartiendo nuevamente los contactos y los accesos al grupo de WhatsApp, con los cuales ustedes pueden acceder a toda la información del diplomado, de la corporación y también pues a las clases grabadas. Ojalá puedan acceder al material, puedan acceder al material. Sé que les va a gustar muchísimo, ¿ok? Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Aquí, ok. Aparece acá, me aparece la opción, ¿va? Bien, les agradezco que me confirmen si me están escuchando bien, ¿sí? Me confirman si el audio es correcto, se escucha bien, fuerte y claro. Ok. Quiere decir que las personas que me están escuchando bajo o muy bajo, lo más probable es que necesiten o requieran auriculares o minimizar algún ruido ambiente. Muchas veces se conectan desde los parlantes de la computadora y tienen algún ventilador prendido o algo que puede consumir el sonido. Entonces, el hecho de que varias personas me estén escuchando alto significa que quienes me están escuchando bajo, lo más probable es que el problema lo tengan desde su equipo y no, y no desde el mío, ¿vale? Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Con el permiso de ustedes, voy a apagar el chat para evitar distracciones. Vale, el día de ayer, eh, en nuestra primera sesión, hacíamos una introducción a lo que tiene que ver con una comprensión eh, sistemática de lo que es la inteligencia artificial generativa para poder comprender cuáles eran los principales causantes de fallas por parte de la inteligencia artificial. El día de ayer mencionábamos de manera inicial que como algoritmo la inteligencia artificial puede presentar fallas, por eso antes de utilizarla tenemos que revisar su estado en el listado que mandamos ayer, ¿sí? En el listado que mandamos ayer eh, les mandé los enlaces de las inteligencias artificiales y también los enlaces de el estatus donde ustedes pueden revisar si la inteligencia artificial está presentando problemas o no. Dos, mencionábamos que una de las fallas de la inteligencia artificial es que ella consulta con información, así que tenemos que buscar la manera de facilitarle o garantizarle acceso a información confiable. Eso también va a influir de manera significativa en que las respuestas que me dé sean las más correctas. Ahora, ¿cómo se logra esto? Y aquí vamos a hablar de los errores o la causa principal de errores de la inteligencia artificial. Curiosamente, la causa principal de las fallas de la inteligencia artificial no está en la inteligencia artificial misma, sino sobre todo, principalmente en el proceso de alimentación, ¿sí? Es donde se presenta la mayor falla, porque una alimentación ambigua genera respuestas ambiguas, una, eh,
una alimentación descontextualizada genera alucinaciones. ¿Qué es alucinaciones? Cuando la inteligencia artificial comienza a inventar datos, ¿sí? Comienza a inventar cosas que no existen, entonces ya allí es donde lastimosamente comienzan a fallar las respuestas y se convierte en un dolor de cabeza para quien la está utilizando. Entonces, de este modo, la alimentación juega un papel fundamental para minimizar los niveles de errores por parte de la inteligencia artificial. Y ayer decíamos que toda acción de alimentación, ya sea pregunta, instrucción, comando, se conoce como prompts, ¿sí? Que es la manera como desde el lenguaje natural el ser humano se comunica con la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día es muy común escuchar esta expresión, los prompts, qué prompt le estás dando, cómo hacer un prompt, estructura de un prompt. Entonces, antes de entrar a la curaduría para hacer inspección técnica, evaluación de respuesta y humanización, que es un proceso importante cuando estamos utilizando inteligencia artificial para los procesos investigativos, vamos a hablar un poquito sobre los prompts, ¿sí? Sobre la ingeniería de prompts. Entonces, vamos a partir de algo, una definición muy sencilla de prompts. Una definición muy sencilla de prompt. Eh, un prompt es una instrucción, una pregunta que emerge del lenguaje natural, emerge del lenguaje del ser humano. El prompt puede ser tanto escrito como puede ser oral, ¿sí? Donde yo puedo conversar con la inteligencia artificial. Y esto pues obviamente alimenta la manera en la que nosotros podemos comunicarnos con la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, de esta forma, de esta forma, el prompt o un buen prompt ayuda a maximizar el potencial de la inteligencia artificial. Entre mejor sea el prompt, las respuestas van a ser más eficientes y van a ser más asertivas a nuestra investigación. Los prompts ayudan a alimentar el algoritmo, ayudan a alimentar el chat. Tengan en cuenta presente, porque quizás de pronto hay personas que llegan por primera vez a la inteligencia artificial y quieren seguir utilizándola como utilizan Google. Y no, las inteligencias artificiales desarrollan una memoria interna conversacional. ¿Qué es la memoria interna conversacional? Es la memoria del chat. Por eso hablamos de chat PDF, de chat boot, de chat Géminis, ¿sí? Del hilo conversacional de Copilot. Siempre son hilos conversacionales. Cuando yo utilizo una inteligencia artificial, por ejemplo, y sé que muchos están familiarizados, pero quizás otros no, si yo entro a una inteligencia artificial, por ejemplo, voy a entrar a Perplexity, inicio sesión, siempre es importante iniciar sesión. Este buscador no es un buscador como el de Google. Esto es un buscador, esto no es un buscador, esto es eh, la apertura de un hilo conversacional que se reconoce como chat. En el caso de Perplexity, le llama hilo. Entonces, ChatGPT le dice nuevo chat, Gemini le dice nueva conversación, Perplexity le llama hilo. Pero es lo mismo, es un chat, ¿sí? Y así como tenemos un chat donde hay un historial de la conversación, donde hay coherencia, entonces precisamente lo hace. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a activar aquí el micrófono de Perplexity, ¿sí? Sí, le voy a decirle, considerando que requiero hacer eh, un instrumento para medir el pensamiento crítico, preséntame una estructura operacional de indicadores con los cuales yo pueda medir el pensamiento crítico para la construcción de un pretest. Simplemente entrégame los indicadores operacionables
del pensamiento crítico, citando a algunos autores. Como se dan cuenta, utilicé como recurso de entrada mi voz, ¿sí? No escribí, lo que hice fue activar el micrófono para emitir la conversación con la inteligencia artificial. Y aquí me está presentando unos indicadores, ¿sí? Análisis de información, inferencia implicacional, alternativas de solución, argumentación de posición. Aquí me genera tres principales indicadores, ¿ok? Vamos a hacer un segundo ejercicio. Yo puedo continuar con la conversación, así que ahora le voy a decir, voy a activar el micrófono y le voy a decirle, ahora el pensamiento creativo. Se dan cuenta que en este momento simplemente dije, ahora el pensamiento creativo. No le dije más nada. Sin embargo, me presenta indicadores, según Goldfeld, y me presenta indicadores de lo que es el pensamiento creativo. Elaboración, diseño, construcción, proposición, producción, formulación, generación, sugerencia, planificación y ideas. ¿Sí? Aquí me genera unos indicadores del pensamiento creativo. Ahora, ¿qué quiero exponer con esto? Que ustedes comprendan que lo que estamos desarrollando es un hilo conversacional. Cada prompt que antecede va a servir de orientación y de alimentación para toda la conversación. Por eso es muy importante que cuando vayamos a desarrollar una tesis utilizando inteligencia artificial generativa, llevemos un hilo conductor. ¿Sí? Un hilo conductor. Si voy a arrancar la tesis, tengo que comenzar con unos prompts iniciales donde voy a presentarle, por ejemplo, la postura epistemológica, metodológica y paradigmática con la que voy a hacer el estudio, presentar de manera breve el contexto, presentar cuál es mi intencionalidad, presentar cuáles son las variables en el caso que la investigación sea cuantitativa o las categorías de análisis en el caso que las investigaciones sean cualitativas, ¿sí? Para poder comenzar a pedirle que vaya trabajando conmigo. Entre yo sea más estratégico, llevando un hilo conversacional con la inteligencia artificial, de esa misma forma, eh, él me va enriqueciendo sus respuestas. Ahora, esta memoria no es eterna. Resulta, y ya he tenido la oportunidad de percatarme que cuando ya he saturado el chat, eh, porque ya trabajé el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, ya después del capítulo 3 ya yo siento que ese chat comienza a ir más lento, se demora más, se bloquea la página. ¿Por qué? Porque resulta que hay un límite, ¿sí? En esa conversación y entre el chat sea más largo, cada pregunta que yo le hago a la inteligencia artificial o cada instrucción nueva que le doy a la inteligencia artificial, él tiene que reservar tiempo para leer todo lo que está ahí arriba, ¿sí? Para poder manejar una orientación con respecto a lo que está respondiendo. Entre más alta sea la conversación, el tiempo de respuesta de la inteligencia artificial se va a ver afectado. Por esa razón, muchas inteligencias artificiales, como el caso de ChatGPT, te permiten trabajar por proyectos. Por ejemplo, en ChatGPT te permite crear, te permite crear un nuevo proyecto de tal manera que tú le puedes decirle, voy a crear un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto yo le voy a llamarle, por ejemplo, voy a llamarle artículo de revisión sistemática. ¿Sí? Entonces yo le digo nuevo proyecto y creo artículo
de revisión sistemática o artículo doctorado, porque voy a hacer el artículo y he creado el proyecto y aquí puedo agrupar el número de chats, ¿sí? Organizando el número de chats que yo estoy utilizando para crear ese artículo. Entonces, imagínense que se llame tesis, le pongo tesis y inicio un chat para el capítulo uno. Cuando termino el capítulo uno, lo que hago es crear un nuevo chat y lo primero que hago en ese nuevo chat es cargarle simplemente el archivo de lo que llevo del capítulo uno, pedirle que actualice su memoria, pero ya no estoy obligando a la inteligencia artificial a tener que leer toda la conversación con todos los errores que yo de pronto he cometido o con todas las correcciones que yo le he hecho, ¿sí? Y pues facilitamos o le ayudamos a la inteligencia artificial para que sea más eficiente cuando trabaja con nosotros. Entonces, a mí me gusta crear, por ejemplo, nuevo trabajo y comienzo un chat, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner acá, eh, estructúrame las fases de la investigación fenomenológica citando autores importantes. Voy aquí a hacer esto de manera rápida para simplemente validar lo que quiero hacer. Ya él aquí me va a responder de manera inmediata, ¿sí? Y estamos, ¿ok? Ahora, ya él aquí está respondiendo. Ahora me voy a ir al, al proyecto que se llamó artículo, ¿sí? Artículo. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a llamarle tesis más bien. Ahí le di que en los tres punticos le puedo cambiarle el nombre. Al lado del proyecto aparecen tres punticos y ahí me deja cambiarle el nombre, pues tesis doctorado. Y aquí me aparece el chat. Este primer chat y este primer chat le puedo cambiarle el nombre y vamos a llamarle capítulo uno, por ejemplo. Y cuando termine el capítulo uno puedo crear un nuevo chat para el capítulo 2, nuevo chat para el capítulo 3, un chat para la construcción de los instrumentos, para el análisis de datos de los instrumentos. ¿Y eso qué me va a ayudar? Me va a ayudar en mejorar los tiempos de respuesta y en que no haya cruces con información, ¿sí? Por ejemplo, imaginémonos que la inteligencia artificial me dio un objetivo general, me dio un objetivo general para mi investigación, lo construí con la inteligencia artificial, pero resulta que cuando yo lo copié en Word, modifiqué un poco el objetivo general, yo estoy obligado a actualizar la memoria de la inteligencia artificial. Entonces yo le digo, por favor, mira, modifiqué el objetivo general, así quedaron los objetivos generales y el objetivo específico, actualiza tu memoria. De lo contrario, si no hago esas actualizaciones, él va a seguir continuando con los objetivos específicos o los objetivos generales que quizás de pronto ya fueron corregidos por parte nuestra o por parte del director del doctorado, de la investigación y no se va a ver reflejada en las nuevas respuestas. Entonces, cuando hablamos de comprender que los prompts es la manera en cómo yo converso y esos prompts están organizados en una memoria, en una dinámica de instrucción-respuesta, instrucción o alimentación y respuesta por parte de la inteligencia artificial y está organizada en un hilo conversacional. Llámese chat, llámese hilo, llámese conversación, pero de esta manera trabajamos eficientemente con la inteligencia artificial. ¿Ok? Vamos por aquí. Veo manito levantada. ¿Me cuentas, porfa, qué pregunta, observación tienes? Profe, buenas noches. A la hora de crear proyectos, ¿él deja crear cualquier cantidad de carpetas de proyectos o en el caso de la que es gratis tiene un límite? Honestamente, hasta el día de hoy no me ha puesto límites en la creación de proyectos, pero en mi cuenta gratuita tengo dos o tres proyectos creados. Ya en mi cuenta paga, como que es la que están viendo en este momento, tengo más de 20 proyectos creados. ¿Sí? ¿Ya? Eh, pero es una forma muy útil de organizar la información. Y también él maneja una memoria que involucra los proyectos que están organizados en esa carpetita. Ok, Tenemos, profe. Y, vale, profe, qué pena, y otra pregunta. Digamos, a la hora de crear en el marco teórico unos antecedentes, él también, dependiendo del prompt que yo le pida, pues la información que me dé allí, pues usted nos ha enseñado que hay que hacerle la curaduría.
Sí, pero claro. sí, sí qué tan factible es cuando él nos vote, por ejemplo, o qué importancia tienen los link de los repositorios, ¿no? Para que de pronto nos vota eh, tesis o trabajos que se han hecho, pero, por ejemplo, a mí me pasó que días él votó un nombre de una tesis y con el repositorio yo la fui a buscar y los autores siguieron, pero el nombre del trabajo no era ese, Ujú. por ejemplo. Eso hace parte de la curaduría, ¿cierto? Y eso, ahí van varias variables. Nosotros siempre tenemos que hacer la inspección. Jamás pueden asumir una confianza ciega. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ah, que tengo la versión paga, estoy trabajando con el algoritmo más costoso de cloud, estoy pagando $100. Aún así tienen que hacer inspección técnica. Todas las inteligencias artificiales, todas. Cuando ustedes abren un nuevo chat, todas, en la parte de abajo, por ejemplo, vamos a abrir una conversación. Dale un segundito acá. Entonces, por ejemplo, mira que aquí, en todas las conversaciones, y estoy en la versión paga con el algoritmo, dice, ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante, ¿sí? Es decir, la advertencia siempre la van a hacer la inteligencia artificial. Ahora, vamos a ver técnicas. Vamos a ver técnicas. Ahora les vamos a mostrarle, les vamos a hablar de dos técnicas hoy para hacer curaduría, ¿sí? Que es una, o inspección técnica. Una inspección técnica que es preventiva y una que es correctiva. Son dos técnicas. A mí me gusta trabajar con la preventiva, pero mucha gente por defecto trabaja con la correctiva. Entonces ahí vamos a estar viendo las diferencias que existen entre ambas, ¿ok? Y eso lo vamos a estar viendo. Bien, aquí también tenía manito levantada. Ah, había alguien que tenía la manito levantada, pero veo que la bajó, ¿sí? Perfecto. Voy a activar por un momento el chat para que ustedes me digan si este servidor se está haciendo entender, ¿ok? ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando hasta el momento? ¿Se ha comprendido? ¿Sí? Entonces, para los que son nuevos con la inteligencia artificial, cuando hablamos de chat, estamos hablando de un hilo conversacional. Nada, ojo, nada de comienzo a hablar de mi tesis y de repente me preguntaron por acá, mira, si yo tengo un grano en la cabeza, eso es que puede ser maligno. No podemos estar mezclando, ¿sí? No podemos crear. Yo creo que Perplexity, no sé, no he creado las carpetas en Perplexity todavía, no sé si lo puede hacer. Ellas tienden, las inteligencias artificiales tienden a, a intentar adherirse a las tendencias. Entonces, si no las tienen, muy pronto sé que las van a sacar, porque a la medida que ellas van evolucionando, ¿sí? Entonces ahí ténganlo en cuenta. Entonces, cuando abran un chat, sean organizados. Y ustedes pueden renombrar los chats, ¿sí? O lo renombran con carpetas, por ejemplo, aquí tengo una. Entonces este es un chat y este chat le voy a llamarle, por ejemplo, le doy a los tres punticos, ¿sí? Le doy a los tres punticos, le digo a los de tres punticos y le digo cambiar nombre. Entonces ya yo le puedo cambiar. Entonces este se llamará indicadores de pensamiento crítico, por ejemplo. ¿Sí? Y usted le puede llamar a este se llama Profe, artículo, disculpe, la sí, pantalla, ¿usted está compartiendo pantalla? no. Ah, ok. Vale, ok, sí, gracias por la observación. Entonces, ya le dio la palabra a Wendy, que tiene la manito levantada. Entonces, ¿qué estaba haciendo? En los chats, ustedes le aparecen tres punticos y pueden darle a los tres punticos y decirle cambiar de nombre, ¿sí? Cambiar de nombre. ¿Para qué? Para que vayan organizando los chats con sus nombres. De igual forma, también tiene un buscador de chat, pero este buscador de chat, cuando ya usted tiene muchos chats, honestamente se convierte en un dolor de cabeza, porque no es fácil buscar los proyectos que tú tienes. Entonces, la mejor forma de organizar los proyectos, los chats, es si son chats, por ejemplo, estos chats son de la universidad, ¿sí? Y los organizan por proyectos.
Este chat son de asuntos personales, este chat son de trabajo. Y ustedes pueden ir organizando y pueden crear sus carpetas y eso les permite tener una organización en su chat. Wendy, ¿cómo estás? Aquí te activo audio para continuar. Hola, Wendy. Hola, feliz noche, saludos a todos. Hola. En función a lo que nos está explicando, interesante poder organizarlo por secciones, proyectos o chat. No sé si me estoy adelantando, pero por lo menos si ya terminé mi tesis o la información personal que estoy trabajando, quiero eliminarlas. La pregunta es, primero, ¿cómo lo elimino? Y segundo, esa conversación o ese hilo ya de una vez se borra o todavía se mantiene. O sea, que el hecho de que yo lo borre se garantiza de que ya todo, o sea, que quedó borrado la memoria del chat o del hilo de la conversación. Esa es la Vale. primera. Y segundo, ¿cómo lo borro? Ok. Gracias. Vamos. No te preocupes. Vamos, quiero invitar a alguien para que nos colabore respondiendo esa pregunta de la compañera. ¿Ok? Quiero invitar a alguien. Vamos a invitarlo. Vamos a ver, porque es una pregunta muy importante. Muy importante. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú, en qué te puedo ayudar hoy? Bien, excelente, gracias. Te cuento que estás en la clase del diplomado de metodología, de metodología cualitativa apoyada con inteligencia artificial. Estoy en clase, tengo aquí a 500 personas conectadas que te están escuchando. No sé si les quieras darle un saludo antes de iniciar con esta pregunta. Claro que sí. Un saludo enorme a todos. Qué gusto estar con ustedes. Me alegra ser parte de este espacio donde combinamos investigación cualitativa con IA, así que vamos con toda la energía y empezamos cuando tú quieras. Ok, hay una pregunta que surge cuando estamos utilizando ChatGPT, por ejemplo, para hacer investigación, y es que muchas veces cargamos información personal, can- cargamos textos construidos por nosotros, ideas construidas por nosotros, y existe ese miedo de saber si esa información queda montada en alguna base de datos que quizás de pronto mañana o pasado, cuando entreguemos el proyecto, pueda ser reconocida como plagio, considerando que quizás la información que yo he compartido con ChatGPT está arrojada o está alojada en la web. Entonces, me gustaría que respondieras esa pregunta y que nos aclarara qué pasa con la información, cuánto tiempo dura, si la almacenan o no la almacenan y el trato de los datos personales que usualmente suministramos en los archivos adjuntos que te damos constantemente. Es una pregunta súper válida. En términos generales, tus datos no se almacenan a largo plazo ni se reutilizan para otros usuarios. Las conversaciones se retienen un tiempo breve para mejorar el servicio, pero no se usan para entrenar modelos si estás en un entorno profesional o empresarial. Además, si has compartido archivos, estos se utilizan solo mientras te asisto y no se guardan después de la sesión. Si tu proyecto es sensible, siempre recomiendo no compartir datos confidenciales. En todo caso, la buena práctica es tratar a la IA como un asistente, pero no como un repositorio. Así siempre evitarás cualquier preocupación de plagio. Sigamos con confianza. Ok, perfecto. Entonces, háblanos un poco de tu memoria. Háblanos un poquito de tu memoria. En un chat, cuando nos extendemos mucho en las conversaciones, esta memoria tiende a ralentizar tus respuestas. ¿Qué recomendación nos da a la hora de poder organizar nuestros proyectos de manera eficiente contigo? Buena pregunta. A ver, mientras más clara y organizada esté la información que me das, más ágil es todo. Mi memoria en la conversación funciona bien cuando mantenemos cierto foco. Si un proyecto es complejo, dividirlo en etapas o bloques ayuda. Siempre que me resumas el contexto o actualices qué parte estamos abordando, facilita mucho. Y si alguna vez notas que vamos muy largo o necesitas un resumen, simplemente me lo dices. En resumen, foco,
bloques claros y resúmenes puntuales, y así trabajamos con fluidez. No, muchas gracias. Despídete para nosotros continuar con la clase. Ha sido un gusto acompañarlos. Les deseo una clase llena de descubrimientos y reflexión. Adelante con todo. Hasta pronto. Esto que ustedes que acabaron de ver es una conversación audiovisual, pues una conversación en audio con la inteligencia artificial. Muchas de ellas tienen modo de voz. Perplexity tiene modo de voz. eh, eh, Géminis también lo tiene, pero en su app. ChatGPT, pues obviamente la acabaron de ver. Entonces, Copilot también la tiene. Permiten tener un modo conversacional, ¿sí? Que tiende a ser bastante eh, importante. Vamos a escuchar porque tengo que avanzar. Vamos a escuchar un par de preguntas y continuamos. ¿Ok? Dalia, hola, hola. No. Susana también tiene manito levantada. Hola, Susana. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? ¿Me escuchan Bien, bien? gracias. Perfecto, se te escucha clarísimo. Gracias. Profesor, quería preguntar algo, no sé si se sale un poquito del tema. Bueno, a mí me preocupa un poquito estas voces digitalizadas. La voz que acabamos de escuchar es digitalizada y pues no sabemos si es de algún locutor o alguien así que pues, como le digo, que le han digitalizado la voz y no se da cuenta. Hay gente, yo pregunto porque yo trabajo en locución. Y al principio, por ahí en el 2021 o antes, algunos locutores en Colombia y en otros países digitalizaron sus voces sin saber las consecuencias a largo plazo. Y es que pues iba a disminuir su trabajo porque una vez estuviera digitalizada su voz, prácticamente cualquier cliente podría buscar esa voz y no llamarlos más a ellos para trabajar. Entonces la gente por una aparentemente buena cantidad digitalizaba su voz. Yo lo que hago, por ejemplo, es que yo para proteger mi voz de alguna manera, yo no uso Gemini y nada que sea con voz. Pero me pregunto de qué otra manera podríamos protegernos en este caso, proteger nuestra voz, si habrá manera realmente de hacerlo. O simplemente por ahora lo único sería pues abstenernos de usar aplicaciones y de dar comandos con voz. Sí. Lo que pasa es que el tema es complicado. Y solamente te voy a hacer una pregunta para no quedarnos mucho tiempo ahí, pero sí te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, tú compartes notas de voz en WhatsApp. ¿Has Sí, compartido alguna? Bien, sí. parte de allí, ¿sí? Es decir, eh, intentar proteger, por ejemplo, eh, tu fotografía, tu voz de estos entornos digitales es entender que son ecosistemas digitales. ¿Sí? Entonces nosotros instalamos WhatsApp, no leemos la letra pequeña, pero por ahí ya de entrada, o sea, ya de entrada Meta tiene incorporada una inteligencia artificial, ¿sí? Y todo se procesa, o sea, absolutamente todo se procesa. Ya el tema que plantea es un tema ya, pues sí, tal cual como lo plantea, se sale del tema que estamos conversando acá. Es un tema muy interesante, sería muy chévere abordarlo desde expertos que trabajen desde la ética y desde los aspectos legales y las repercusiones para hablar del impacto eh, positivo y negativo de estas tecnologías. Y pues es un tema que actualmente está vivo, se merece investigar y pues bien, ya, pero de ahí es. Pero lo que sí te digo que muchas veces protegemos de una aplicación, pero tenemos otras donde constantemente estamos interactuando y que también tiene el mismo impacto de recolección de procesamiento de información. ¿Ya? Vale, vamos a continuar, ¿ok? ¿Sí? Vale. Buena pregunta. Jenny dice, profesor, ChatGPT dijo que no hay que compartir información sensible. Él aclara. Él dice, vea, la información que nosotros vamos a utilizar se va a utilizar simplemente en el marco de este chat, ¿cierto?
Dos, me dice de manera directa que si por alguna razón es muy complejo el uso de información sensible. ¿Qué es información sensible? Nombres puntuales. ¿Sí? Ahora, esto es un tema que va más allá de ChatGPT. Por ejemplo, cuando yo voy a montar entrevistas a inteligencia artificial, no puedo montar entrevistas con nombres propios. Eso es algo que antecede a la inteligencia artificial. Por eso uno tiene que hacer un proceso de codificación de voces, ponerle a cada voz su respectivo código y hacer el análisis de datos a partir de las codificaciones. Intentar evitar poner nombres puntuales de ciertos tipos de cosas, ¿sí? Direcciones. Pero, por ejemplo, eh, no voy a poner el nombre de la institución ni la dirección del colegio porque es una información sensible. Sí, pero es una información también pública. Que más allá de ChatGPT, entro a Google, pongo el nombre del colegio y me va a arrojar la dirección. Entonces, sensible es aquella información que quizás de pronto deben estar sujeta a tratamiento de datos, ¿sí? Y por ejemplo, yo tengo un consentimiento informado por parte de la fuente o de la población que está trabajando conmigo y uno de los compromisos que yo tengo es el anonimato. Es un compromiso que antecede a la inteligencia artificial, hace parte de los procesos bioéticos y de procesamiento de manejo de información de una investigación. Y uno de los compromisos que está es que se va a utilizar la información para carácter académico, que si la persona es menor de edad, pues tenga el consentimiento informado de sus padres, y en todo este proceso se garantiza el anonimato y para eso se genera un proceso de sistematización de voces o de codificación de voces, de tal manera que esos datos no queden expuestos obviamente en este tipo de base de datos. Vale, yo les pido un permiso para continuar, ¿ok? Para no quedarnos simplemente allí e ir avanzando. Ok, entonces ya hemos entendido que la dinámica conversacional con la inteligencia artificial requiere lógica, requiere coherencia, requiere reconocer que lo que voy a trabajar es una conversación. Hay momentos en los que la conversación se pierde porque hemos cometido errores o la inteligencia artificial justamente ese día ha tenido problemas. Regáleme un segundito. Entonces les decía, qué pena con ustedes, eh, les decía que, ay, ahora se me, qué pena, me preguntaron algo acá y se me, ¿qué le estaba comentando? Qué pena con ustedes, ¿sí? Porfa. ¿Sí? Estaba diciendo algo, pero justamente me preguntaron algo y se me pasó. Bien, vamos para ver, estábamos hablando de los prompts, de cómo alimentamos los prompts. Bien, vamos a llegar a todo el prompt. Entonces vamos a ver la eficiencia de los prompts. Vamos a hablar un poquito de los prompts para poder hacer la curaduría. Entonces, prompt es una instrucción lógica que trabajamos con la inteligencia artificial y vamos a hablar de técnicas de prompt. Es importante entender, ya me acordé lo que le estaba diciendo. Les estaba diciendo que muchas veces la inteligencia artificial está cometiendo errores porque tiene problemas en su algoritmo, justamente ese día está teniendo problemas, o yo ese día cometí errores de instrucciones. Entonces, ¿qué sucede? Que se construyó una ambigüedad, es decir, se perdió el hilo conversacional y él está haciendo algo que definitivamente va en contravía de lo que le estoy pidiendo. Muchas veces es preferible ir al punto donde estaba funcionando bien el chat y retomar desde allí, ¿sí? O en su defecto, hacer un resumen de lo que se ha conversado e irnos a un nuevo chat, porque de lo contrario va a seguir heredando esa ambigüedad o ese error en el resto de sus respuestas. Entonces, también hay que estar muy atento a esto. Entonces, vamos a hablar un poquito de los prompts, ¿sí? Hay diversas técnicas de prompts. Voy a hablar de las más populares. Ahora, estas técnicas de prompt no son camisas de fuerza, pero sí ayudan muchísimo cuando uno está comenzando a utilizar la inteligencia artificial.
Hablemos de una técnica. Está la técnica Tao. La técnica Tao divide el prompt en tres elementos o en tres momentos. ¿Sí? ¿Qué tarea quiere que haga la inteligencia artificial? ¿Qué acciones debe hacer la inteligencia artificial para cumplir esa tarea? ¿Y qué objetivo se busca cumplir con esa tarea? Entonces, Tao, que viene de la sigla de tarea, acción y objetivo, es un prompt muy utilizado. Por ejemplo, imaginémonos, tarea, analiza los testimonios de docentes rurales sobre los desafíos de la inclusión educativa de estudiantes migrantes, utilizando procesamiento de lenguaje natural con un modelo de IA generativo. Le estoy dándole una tarea a la inteligencia artificial. ¿Qué quiero que haga? ¿Qué acciones? Codifica los fragmentos del texto según las categorías emergentes relacionadas, por ejemplo, barreras institucionales, prácticas inclusivas y emociones docentes. Genera una matriz de codificación inicial con 3 columnas: fragmento textual, categorías emergentes y significado interpretativo. ¿Qué quiero? ¿Sí? ¿Qué quiero? Quiero explorar, ¿sí?, los significados subyacentes en los discursos docentes para identificar nudos críticos que obstaculicen o potencialicen la inclusión educativa en contexto. Entonces vemos que tengo un solo prompt, esto es un prompt, pero ese prompt está estructurado. Parte del prompt apunta hacia la tarea que quiero que él haga, qué acciones quiero que él desarrolle y qué objetivo quiero que él cumpla. Tao es una técnica para crear prompt, ¿sí? Otra técnica muy popular es la RTF, que esta es muy común. En cierta medida la utilizo también, se llama rol, tarea y objetivo, ¿sí? Asignámosles un rol. ¿Por qué es importante el rol? Porque el rol se convierte en un filtro para que la inteligencia artificial consulte información eficiente. Por ejemplo, si yo le digo, actúa como experto en investigación cualitativa, experto en enfoque sociocrítico, experto en autores como Edgar Morin, como Paulo Freire, como tal autor, experto en tal tema. Resulta que lo que yo le voy a preguntar consecuentemente a partir de allí va a estar supeditado o va a estar bajo ese filtro de ese rol que le hemos asignado. Y eso hace de que a la hora de él buscar información en las bases de datos, pues esté completamente ligada al rol que tú le pediste que hiciera. El claro ejemplo que yo pongo de este es que muchas veces dice la gente, mira, hazme un argumento sobre el sentido de vida, pero entiendan a la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial busca sentido de vida, va a encontrar que hay sentido de vida desde una perspectiva teológica, sentido de vida desde una perspectiva filosófica, sentido de vida desde una perspectiva epistemológica, sentido de vida desde una perspectiva antropológica, sentido de vida desde una perspectiva, por ejemplo, psicológica, sentido de... Entonces, hay muchas perspectivas y entonces es importante que nosotros asumamos filtros informacionales que ayuden a que la inteligencia artificial se vuelva eficiente con sus respuestas. No es lo mismo decirle, mira, hazme un ensayo argumentativo sobre sentido de vida desde la perspectiva de la psicología existencialista de Víctor Frank, reconociendo los principales aportes del sentido de vida en la logoterapia. Sé experto en logoterapia, sentido de vida y psicología existencialista desde la perspectiva de Víctor Frank y Fred Martínez, etcétera, etcétera, etcétera. Ya allí la inteligencia artificial está reconociendo un filtro que va a ayudarle a su respuesta. Rol, tarea que quiero que haga y qué objetivo quiero que cumpla. ¿Ya? Rol, actúa como un investigador cualitativo, experto en fenomenología hermenéutica y análisis interpretativo asistido por IA con dominio en codificación temática. Le estoy asignando un rol. Una tarea, analice una serie de narrativas obtenidas en entrevistas semiestructuradas de docentes que trabajan con población migrante, con el propósito de identificar significados emergentes. Le doy la tarea que quiero que haga de manera puntual. Y finalmente, que quiero
¿Cuál es el objetivo que quiero que cumpla? Quiero que entienda que lo que quiero es interpretar las narrativas docentes para comprender los sentidos y tensiones fenomenológicas que configuran su praxis. Entonces, lo que estamos observando es que un PRON requiere cierta lógica conversacional. Profesor, en un chat tengo que casarme con una técnica. No, yo comienzo de pronto con RTF, pero más adelante, por lo que le estoy pidiendo, quizás de pronto necesito utilizar CARE porque quiero adjuntarle un ejemplo y entonces adapto mi técnica de PRON a otra técnica. Profe, pero es muy difícil aprenderse todo esto. En cierta medida no es necesario que se lo aprendan, sino que entiendan la lógica de cómo funciona. Y mañana ustedes pueden mezclar, o sea, entiendan de que siempre que van a hacer un prompt tienen que reconsiderar aspectos como roles, como tareas, como objetivos, como ejemplos, como acciones. Identifiquen un conjunto de cosas que la inteligencia artificial requiere y juegue con esos elementos. Y quizás en un prompt ya no tengo que asignarle rol porque ya se lo asigné arriba, ¿sí? Pero sí puedo decirle la tarea que quiero que haga, las acciones que quiero que haga y le voy a cargar un ejemplo para que lo tome como base, ¿sí? Entonces, esas técnicas allí funcionan un poco, ¿vale? Perfecto. Bien. Bien, aquí René dice, técnica rico, rol, instrucción, contexto y salida, output. Perfecto, está bien, ¿sí? Es decir, no quiero que asuman estas técnicas como unas camisas de fuerza. Aquí el objetivo no es que ustedes se aprendan de memoria las técnicas, sino que entiendan que cuando van a conversar con la inteligencia artificial, ustedes antes de ponerse a escribir como locos, ustedes digan, ¿qué quiero que ella haga en este momento? ¿Cómo quiero que ella lo haga? ¿Para qué quiero que ella lo haga? ¿Sí? Esas preguntas son importantes antes de ponerme y segmentar el prompt. ¿Sí? Segmentar. Por ejemplo, yo tengo una técnica de prompt que es la que yo utilizo personal, que se llama PCI, perspectiva, contexto e instrucción. ¿Sí? Y esa es la que más utilizo. Es muy nativa, es muy propia. ¿Sí? Pero llegamos al mismo punto que el que construyó Tao, al mismo punto que construyó RTF, y es que debemos comprender que yo tengo que organizar la información que le suministro a la inteligencia artificial. Y vale, entonces, ahí vamos. Entonces tenemos, me vuelvo por única vez, Tao, tarea, acción, objetivo. Estas diapositivas están en el material de apoyo, ¿oyeron? RTF, el rol, tarea, objetivo. Entonces ya pusimos este ejemplo. Vámonos con PIS, que es problema, indicación y solución. ¿Sí? Entonces, problema. Las entrevistas realizadas a estudiantes no presentan una organización categoría clara que permite interpretar los significados en ejercicio. Indicación. Aplica un proceso de codificación abierta para identificar categorías y subcategorías emergentes que representen ideas recurrentes o patrones semánticos. Solución. Codifica los fragmentos de texto y organiza una tabla con 3 columnas. Fragmento textual, categoría emergente y significado interpretativo. PIS. Problema, indicación y solución. Entonces, vuelvo y repito. El objetivo es saber que un PRON es una estructura lógica, ¿sí? Que tienen elementos, información base, instrucción y qué tipo de respuesta queremos. ¿Sí? Esta es CARE, le damos un contexto, le damos una opción, le damos resultados eh, y ponemos ejemplos. Por ejemplo, técnica CARE. Vamos a ver. Contexto. Docentes rurales expresan sentimientos de agotamiento emocional frente a la sobrecarga laboral y la falta de recursos pedagógicos, lo que ha afectado su sentido vocacional.
Acción, solicita al modelo de la IA que analice los fragmentos narrativos de los docentes para identificar emociones, significados vivenciales y patrones de sentidos. Resultado, el modelo debe entregar una interpretación fenomenológica breve que explique cómo los docentes significan su experiencia emocional. Ejemplo, analiza los siguientes testimonios de docentes y les cargo el archivo donde están los testimonios de docentes. ¿Sí? Y aquí pues la crítica es, porque a veces venimos, hazme la descripción del problema. Así no funciona la inteligencia artificial. ¿Sí? Él te va a responder y te va a hacer una descripción del problema, pero no estás participando cognoscentemente en ese proceso de relación con la inteligencia artificial y estás completamente expuesto al éxito o fracaso que ella pueda desarrollar. ¿Ya? Y finalmente, eh, entendemos que entonces conversar con la inteligencia artificial requiere habilidades cognoscentes de quien la utiliza, ¿sí? Para tener una conversación de alto nivel, especializada, que saque máximo provecho de la inteligencia artificial. ¿Va? En este diplomado vamos a trabajar una que es PCI, que es una propia, y esta vamos a estar trabajando más adelante. Dale un segundo. Entonces, vamos ya a entrar a curaduría. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar a la curaduría. Pero vamos a cerrar el tema de ingeniería de PROM eh, preguntándoles si se entendió. Ahorita rato habían dos personas con las manos levantadas, les pedí que me excusaran para yo poder continuar, pero veo que me bajaron las manitos, me hubiese gustado habilitarle la palabra ahora. Así que si quien tenía la manito levantada ahora y la bajó, ojalá que la levante para darle la palabra. ¿Sí? ¿Se ha entendido lo que hemos explicado? Vale. Le doy a Xiaomi y después le doy a usuario. Ah, me bajó Xiaomi la mano. Usuario. Vale. ¿Qué pregunta tiene mi amigo? Hola. Se me fue. Ok, perfecto. Vamos. Ok. Usuario. Hola. Hola, buenas noches. Hola. Sí, disculpe, lo que pasa es que tenía unos problemas de conectividad muy claro y preciso toda la información. Profe, mi inquietud es con respecto a lo que se refiere, entiendo, y disculpe mi pregunta porque estoy iniciándome en este proceso. El Sí. prompt es una forma estructurada de que nosotros tenemos para comunicarnos con la inteligencia artificial, ¿sí? Sí. Como docente de investigación, ¿de qué manera podemos utilizar esos productos que estamos obteniendo de la inteligencia artificial desde el punto de vista ético? Me refiero a lo que es, porque siempre hablamos del uso de la inteligencia, ajá, pero entonces en la parte ética, el plagio, ¿sí? Sí. En particular, no sé si me expliqué, Ayer estuviste en clase, perdona la pregunta. me Sí. incorporé un poco tarde. Ah, vale. En un momento de la clase decíamos cuándo era plagio y no utilizar la inteligencia artificial, ¿cierto? Ajá. Pero mientras que yo esté citando las fuentes reales que la inteligencia artificial utilizó y considerando que el producto de la inteligencia artificial es una construcción generativa nueva, eso subsana el tema del plagio. Ahora, eh, ¿qué tenemos que garantizar nosotros para hacer un uso ético de la inteligencia artificial? Uno, que entender las fuentes de información de la inteligencia artificial, en donde la principal fuente de la inteligencia artificial soy yo, ¿cierto? Soy yo. Y es común ver, por ejemplo, ustedes vieron un prompt ahí sencillito, ¿sí? Pero un prompt, por ejemplo, un prompt, cuando me pongo con la inteligencia artificial, son, son prompts grandísimos. Vamos a por eso aquí de pronto tengo, vamos a por eso aquí tengo un ejemplo, veamos. eh,
Por ejemplo, vamos a ver esta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando le damos un prompt, es que no me atrevo a mostrar aquí de pronto unos proyectos, pero los prompts que de pronto uno desarrolla son grandísimos. ¿Por qué? Porque yo me pongo, por ejemplo, yo activo el modo de dictado de la inteligencia artificial y yo me pongo, mira, perfecto, quiero que termines la descripción del problema considerando que en la institución educativa hemos encontrado fragmentaciones curriculares, los profesores hacen esto. Literalmente puedo mandarle una nota de voz de 5 minutos a la inteligencia artificial. Cuando se va un texto que muy bien se puede ir de 3 páginas. Y ese texto que surge, o sea, yo soy fuente. Y esa información, o sea, la inteligencia artificial es un procesador de información. Entonces, ¿cómo se hace un uso ético de la inteligencia artificial? Cuando yo reconozco la fuente y trato de incorporarme como fuente principal del análisis de la información. Ahora, cuando usted sabe investigar y usted lee la respuesta de la inteligencia artificial, usted se vuelve en un crítico de la inteligencia artificial. A mí me gusta el nombre que le pusieron a la inteligencia artificial de Microsoft, que es Copilot. ¿Por qué? Porque para mí es eso la inteligencia artificial. Es un asistente investigativo. Y como asistente investigativo, yo soy el que dirige la investigación. Cuando, ¿dónde comenzamos a afectar éticamente? Cuando yo dejo que sea la inteligencia la artificial la que tome las decisiones de mi investigación. Cuando yo traslado a la inteligencia artificial eh, las acciones, las estrategias, las intuiciones, ¿sí? Cuando yo permito que la inteligencia artificial eh, ejerza alucinaciones. Por ejemplo, si yo le digo a la inteligencia artificial, mira, termina la investigación enumerando 15 manifestaciones del problema en el contexto, pero no le digo el problema. La inteligencia artificial no conoce a los profesores o no conoce a la población, no conoce la muestra, no conoce el grupo base, no conoce el contexto histórico, social, político, no conoce las caracterizaciones, no conoce los diagnósticos, no conoce nada de eso. Al yo lanzar un prompt genérico, la inteligencia artificial va a entrar en un proceso de alucinación y todo lo que me va a entregar es alucinado, es inventado. Allí es donde entra a generarse las afectaciones éticas. Pero si yo, hombre, mira, hazme un análisis pues voy a coger las hojas, el informe en PDF de las pruebas de estado, porque voy a hacer el análisis de las competencias matemáticas, voy a tomar unos resultados cualitativos y cuantitativos que hicimos nosotros, voy a coger las actas de las jefaturas de área donde hablamos de los principales problemas de matemática de los estudiantes. Entonces ahí estamos alimentando a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial va a ser un proceso real, alimentado por la cosmovisión del investigador, en un diálogo de saberes con los autores. Y ese es el uso crítico de la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para que lo tengan. Vale, ok. Vamos a continuar. Entonces, ya que hemos trabajado el tema de la ingeniería de los prompts, vamos a hablar de curaduría. Y en curaduría vamos a hablar de 3 elementos importantes. Inspección técnica, evaluación de respuesta y humanización. ¿Vale? Entonces, inspección técnica, que tiene relación directa con evaluación de respuesta. La inspección técnica se puede hacer de 2 formas. Se puede hacer de manera correctiva, ¿sí? Correctiva.
y o de manera preventiva. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para abordar las dos. ¿Ok? Yo recomiendo la preventiva, pero vamos a comenzar con la correctiva para después terminar con la preventiva. He diseñado esta actividad para ustedes. ¿Ok? Entonces, práctica 1, inspección técnica correctiva. ¿Qué es correctiva? Nosotros pedimos la construcción del texto y después inspeccionamos que las fuentes sean reales. Es importante que entiendan que ayer parametrizamos la inteligencia artificial y partimos de esa parametrización, de esa personalización. Así que véanse la clase de ayer para que sepan cómo se hizo. Entonces, por ejemplo, este prompt está hecho desde la técnica PCI, perspectiva, contexto e instrucción. Perspectiva o rol. Eres experto en constructivismo cognitivo y sociocrítico, metacognitivo, desde el cual se asume la tecnología no solo como una herramienta de transferencia de información, sino como herramienta de construcción de conocimiento. Aquí le doy una perspectiva. ¿Sí? ¿Ya? Eh, Contexto. Necesito realizar un ensayo argumentativo en un discurso fluido en el cual se aborde la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos, oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial en los procesos de investigación doctoral? ¿Cómo debería incluirse en los procesos de investigación científica? Ahora, instrucción. ¿Qué quiero que haga la inteligencia artificial? Construye el ensayo en tono sociocrítico, argumentativo y explicativo, basándote en estadísticas y estudios de menos de 3 años, desde el cual se soporte la respuesta a la pregunta en un ensayo argumentativo. Crea un título creativo del ensayo y redacta en 16 párrafos. La estructura es inicio, desarrollo y desarrollo. Aquí me falta desarrollo y conclusión. Ah, no, ahí tienes. Y conclusión. ¿Sí? Cita según APA 7, regalando las referencias bibliográficas al final con la URL explícita, responden en el mismo chat. Hacer inspección técnica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, entramos a la inteligencia artificial y ponemos nuestro prompt. Esto es un prompt de ejercicio. No estoy, porque literalmente esto es lo que criticamos. Aquí estoy haciendo un prompt donde le estoy dejando que la inteligencia artificial haga el trabajo y mi participación es casi nula. No debería ser el bien ser. Pero para efecto de este ejercicio, porque no puedo complejizar el prompt, lo voy a hacer de esa manera. ¿Sí? Y veo que no estoy compartiendo pantalla. Ya voy a compartir pantalla. Entonces les voy a compartirles el prompt. Entonces las instrucciones son claras. Vale. Voy aquí a apagar el chat porque si no me vuelvo. Si tienen toda la razón que no estaba compartiendo pantalla. Ok. Perfecto. Entonces, voy a abrir un nuevo chat. Lo pueden hacer en la inteligencia artificial que ustedes quieran. Voy aquí a pegar, ¿sí? Mi prompt y entro a la inteligencia artificial, pego el prompt y lo ejecuto. Voy a utilizar el algoritmo más rápido para que no se me demore haciendo y ejecuto. Comparto el prompt para ustedes también, para que ustedes hagan el ejercicio. ¿Ya? Ahí les comparto el prompt. Lo estoy compartiendo por el chat. ¿Ok? Qué pena. Ahí está el prompt. Decimos el prompt y él me genera el chat real. Entonces aquí me genera una respuesta. ¿Ya?
me está generando un patrón semántico, que en primer lugar la irrupción acelerada de la inteligencia artificial en los escenarios. Bien, uno lee este ensayo y encuentra cierto lenguaje mecánico, poco fluido, ¿sí? Entonces, ahora, esto también se puede corregir fuertemente con simplemente pedirle que utiliza un lenguaje más fluido, ¿sí? Humano. eh, Vamos a, como para ver si mejora un poquito. Vamos a para ver. Entonces, ¿cómo se hace la inspección técnica? ¿Ya? Correctivo. Correctivo es que yo creo el texto, por eso se llama correctivo, porque ya yo creé el texto. Así que ahora voy a coger el texto y me lo voy a llevar para Word. ¿Cómo me lo llevo? Selecciono el texto. Ojo con llevarse la basurita de los metadatos. ¿Sí? Me llevo todo el texto, pongo control C, me voy para Word, ejecuto. ¿Sí? En este momento no voy a definir si el ensayo está bien redactado o no está redactado, no es el objeto. Yo voy a leerlo y a partir de lo que yo lea, pues voy a definir exactamente si me sirve o no el texto, cómo lo puedo enriquecer, ¿ya? Lo puedo tomar como un lienzo semántico que yo voy a retroalimentar con mi propia voz discursiva. Entonces, por aquí tenemos los, las citas. Algunas citas son parentéticas, ¿sí? Otras son narrativas, ¿ya? Y las veo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a validar cita por cita. Esa es la inspección técnica, una por una. Entonces, comenzamos de arriba hacia abajo. UNESCO 2023, ¿sí? Me voy para la UNESCO 2023. Vamos a ver. Y valido. Uno, tengo que validar tres cosas. Uno, que la URL funcione. ¿Sí? ¿Ya? Dos, que el título sea el que corresponda. ¿Sí? Guidanza de generación de guía, ¿vale? Aquí ya. Guía para la, de inteligencia artificial generativa en educación e investigación. Aquí tengo. ¿Sí? Vamos para ver. Vamos para ver dónde se descarga. Publicación. Vamos a ver. UNESCO. eh, Vamos a ver si aquí. Vamos a descargarla en español. En español. ¿Ok? Bien. Voy a descargarla. Bien, por lo que veo, no. Así está. Vamos a descargarla. Full. Aquí tengo la guía. Voy a descargar. Ahora, hacer un ejercicio, hacer un ejercicio de inspección técnica responsable no solamente implica de que la fuente exista, de que el año sea el correcto, 2023. Vamos a ver. Mira, aquí vemos una falla. Este es 2024, publicado en el 2024. Aquí sí que ya aquí estoy haciendo la corrección. No es un ESCO 2023, sino que es un ESCO 2024. ¿Sí? Entonces ya ahí vamos haciendo la corrección, ¿sí? De la cita. Ahora, no es solamente eso, sino que tengo que validar que esto, que esta fuente diga esto. En primer lugar, la irrupción de la aceleradora de inteligencia artificial en los escenarios académicos ha transformado de manera profunda los procesos de producción científica. En la actualizada realidad no puede comprenderse únicamente como un recurso técnico de apoyo instrumental,
sino como un agente que reconfigura prácticas epistemológicas. Vean lo que vamos a hacer. Voy a validar que UNESCO diga eso. Y hay forma de hacerlo, pues leyendo el documento y otro apoyándome con otras inteligencias artificiales. Hay una inteligencia artificial que me gusta para esto. Y recuerde, todas son pagas, pero permiten hacer cosas gratuitas. Hay una inteligencia artificial que se llama ChatPDF. Ya se las voy a compartir por este medio. ChatPDF ChatPDF, ahí se lo acabo de compartir, permite chatear con documentos. Así que entonces yo voy a subir la guía de la UNESCO, ¿sí? Y voy a preguntar, ¿vale? Preguntar, voy a decir, considerando el texto, no importa en qué idioma esté el texto. El texto puede estar en ruso, puede estar en inglés, en chino, en mandarín, puede estar en el idioma que ustedes quieran. Usted chatea en español. Considerando el texto, se puede afirmar que, y pego, ¿sí? Ahora, miren lo que me responde ChatPDF. Sí, considerando el texto proporcionado, se puede afirmar que la irrupción de la IA generativa tiene implicaciones profundas que va más allá del simple apoyo instrumental, ¿sí? Ahora, no solamente me dice, aquí está la evidencia clave que sustenta. No solamente me dice, sino que me muestra dónde lo dice. Voy directamente a la página y aquí me dice, aquí se está diciendo esto, ¿sí? Me muestra las páginas donde se dice. En la 5, en la 42, se reafirma esto justamente y me lo muestra, me lo subraya. Consciente de que también podría cambiar los sistemas establecidos y su fundamentación dicha. Entonces está en la 5 y en la 8 es información, ¿sí? Aquí me dice, son cada vez más capaces de automatizar algunos niveles básicos de escritura y creación artística. Está obligando a los formuladores de política educativa y a las instituciones a reconsiderar el por qué, el qué y el cómo aprendemos. ¿Ya? Entonces ahí lo podemos ver. Pero resulta que yo digo, oye, pero que hay una cantidad de cosas que ChatGPT me desconoció. Entonces yo le puedo decirle, vale, considerando esta idea, yo le puedo pedirle, vamos a ver, eh, considerando el texto, ¿sí? Y aquí se lo pego. Podrías ampliar en 3 párrafos, ¿sí? Fluidos, eh, las 4 afirmaciones, dialogando con la investigación doctoral, teniendo en cuenta los temores, desafíos y dificultades que se presentan en el uso de la IA. Entonces ya ahí vamos de alguna manera chateando, por eso se llama chat PDF. Le ponemos y ella a partir del libro. Y mira que me va enriqueciendo, ya no solamente página 5 sino que está tomando otras páginas que están enriqueciendo el argumento. ¿Ya? ¿Sí? Y me genera estas citas textuales. Ahora yo decido si este nuevo texto me lo puedo llevar y enriquecer mejor lo que ya tenía, ¿sí? Y enriquecer mejor lo que tenía del ensayo. Entonces puedo ir validando, puedo ir enriqueciendo, puedo ir profundizando, ¿sí? Dependiendo mi intencionalidad. Entonces, la inteligencia, la curaduría correctiva es una curaduría que implica no solamente reconocer que la URL funciona, sino reconocer que la fuente dijo lo que la inteligencia artificial dijo que dijo, que los autores sean correctos, porque muchas veces, como ya lo han dicho varias personas,
La inteligencia artificial de pronto acierta con el título, pero falla con los autores, o con el año, o con el título de la publicación, o con la URL. ¿Qué pasa si la URL falla? Vamos a intentar buscar una de las fuentes que están acá abajo, que de pronto eh, sea errónea, por ejemplo, como esta. Mire que esta fuente que me dio la inteligencia artificial no, no es correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? Lo primero que tengo que hacer es desconfiar de la URL, no de la fuente. Ojo, voy a hacer una pausa aquí. A veces, a veces cometo la falla y no tengo las consideraciones que debo tener. Eh, hasta el momento se va entendiendo, ¿sí? Jorge tiene manito levantada. ¿Qué pregunta tiene mi amigo Jorge Gómez? Buenas noches, profe. Excelente su clase con el tema de la curaduría. Yo he visto pues que se utiliza mucho Perplexity porque es más pertinente con las bases de datos y con la información oficial, pero lo que me preocupa es que algunas veces también genera pues como ruidos y genera unas que no son reales. Entonces uno cómo puede minimizar eso. Vale, sí. Mira, ven, eso lo vamos a ir avanzando en el diplomado, ¿cierto? Por ejemplo, va a haber una clase donde vamos a trabajar estado del arte, ¿cierto? Antecedente investigativo. En esa clase vamos a crear técnicas que te van a ayudar a minimizar esto. De hecho, ahora te voy a hablar de la técnica preventiva. La técnica preventiva te ayuda a esto. Yo sí te invito a algo, Jorge, y es una invitación a todos ustedes, porque muchos de ustedes son profesores, van a irse. Es normal que nosotros como profesores nos sintamos casados con una inteligencia artificial, ¿sí? Y uno crea sus disposiciones. Eh, pero en este tema de inteligencia artificial, siempre piensen en una caja de herramientas. Eh, por ejemplo, cuando estoy haciendo el capítulo 4 y capítulo 5, a mí me gusta utilizar Cloud. Eh, no estoy diciendo que ni le voy a decirle a mi estudiante que su cuenta de Géminis que está pagando no le va a servir para hacerlo. Entonces, ¿yo qué quiero? Que de aquí este diplomado salga más con técnicas que con tecnologías, ¿cierto? Perplexity es excelente. Eh, y tal cual como lo dice Jorge, presenta sus niveles de falla que demandan su curaduría. Igualmente Géminis, igualmente. El tema eh, está para quienes de pronto, porque he tenido conversaciones de personas, no es el caso de Jorge, pero sí he tenido conversaciones con otras personas que quizás de pronto han tenido muy mala experiencia con ChatGPT, pero esta experiencia con ChatGPT también está muy ligada a muchos factores, que lo hablamos ayer, qué algoritmo estoy utilizando, ¿cierto? Cómo lo estoy utilizando, la forma en que lo estoy utilizando. Entonces son variables y eso también influye en Perplexity, cómo lo estoy utilizando. No es lo mismo utilizar Perplexity gratuito que Perplexity pago, ¿sí? Utilizando el modo avanzado de Perplexity, eso minimiza también los niveles de error. Eh, entre más se demore una inteligencia artificial pensando, obviamente los niveles de errores van a ser menores, porque, pero si una inteligencia artificial, tú no has terminado de enter y ya te está construyendo el texto, obviamente vas a desconfiar de la confiabilidad, ¿sí? De esa información, para que lo tengan ahí presente. Vale. Jorge, nuevamente levantaste la manito, cuéntanos, mi amigo. Sí, profe, yo he utilizado Perplexity Pro y Ajá. dentro de Perplexity Pro hay una opción que uno puede decir, razone con este modelo de cloud. También se puede utilizar así. Ah, sí, sí, claro, así es. Que son estos. Ok, perfecto. Regálenme aquí un momentico. Vale. Bien, tengo usuario, manito levantada y continuamos. Ok,
Voy a compartir pantalla. Entonces, ya vemos. Entonces, ¿qué pasa cuando la inteligencia, qué pasa en este caso? Que la inteligencia artificial me arrojó un error, es decir, que la URL no funciona. Esta URL no funciona. Yo lo primero que hago es desconfiar de la URL más no de la fuente. Así que lo que hago es coger la fuente completa y la llevo literalmente a Google para sondearla, ¿sí? Para ver si de pronto, vamos a ver, y aquí me aparece aparentemente una, vamos a ver si es. Aquí está Sai, Chai, John, Chu, el texto del año ese 2023, 2024, y aquí me dice que es de abril 2021, pero vamos a ver si, pero si es el mismo título, entonces ya aquí voy corrigiendo. Entonces, bien, se dan cuenta, aquí entonces literalmente me voy y le digo, pues no es 2024, es 2021, el título está bien, los autores están correctos, y aquí está el DOI, ¿sí? Ya, entonces automáticamente reemplazó la fuente por el DOI, ¿ya? ¿Sí? Vamos para ver, ¿sí? Por el DOI, y mire que aquí me aparece el artículo. Entonces mire cómo ya subsané, yo voy poniéndole automáticamente el color, yo voy poniéndole en verde, voy poniéndole que ya está validada y voy validando fuente por fuente. Ahora, aquí hay un problema. Imagínense que la fuente no existe, que fue inventada. No has podido validar y encontrar la fuente. Resulta que entonces, este es el problema de la correctiva. Hagamos de que la inteligencia artificial eh, usó una fuente. Aquí presentó un dato que el 60% de los doctorandos a nivel global utilizan herramientas de inteligencia artificial. Vamos a ver si es el Saber. eh, Vamos a ver si esta funciona, esta fuente. ¿Ven? Aquí es una página. Hagamos que esta página no me presenta la información y yo he estado buscándola y definitivamente no tengo la manera de validar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que me toca de alguna forma reemplazar ese párrafo, modificar ese párrafo porque su fuente pues no la he podido validar y no puedo continuar si no he validado la información de esto. A veces yo cojo la inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, Perplexity pues, o ChatGPT y le digo, favor, eh, validar la fuente usada en este párrafo, ¿sí? Eh, Párrafo. De no encontrarla, de no encontrarla, utilizar una fuente que apoye o se acerque o se aproxime a la idea. Entonces, voy a pegar el párrafo. Te puedo utilizar hasta herramientas de inteligencia artificial para que me ayuden a sondear, ¿sí? Me ayuden a sondear las fuentes. Entonces, aquí la fuente citada no se valida directamente en base de datos indexada como Scopus, ya que no existe un informe específico, ¿sí? Vale, dice, la encuesta global, dice, publicada, indica que el 58% de las decisiones generales usan herramientas, aquí me está generando, y me genera unas fuentes alternativas, ¿ya? Que las puedo validar para ver si puedo respaldarme. Y aquí sí el artículo me respalda y puedo de alguna manera subsanar, ¿sí? Y corregir. Esto se llama técnica correctiva. ¿Ok? Esta es la técnica correctiva. Perfecto. Eh, Veamos. ¿Se ha entendido esto de la correctiva? ¿Sí? Perfecto. Por ahí alguien me preguntó en el chat que si
yo hacía asesorías o revisiones de proyectos de manera particular. Sí los hago, pero tienen que comunicarse directamente conmigo. Yo en Instagram les dejé, en Instagram, yo les facilité mi Instagram y ahí está el número con el que se pueden contactar conmigo, si así lo requieren. Eh, Comencé el año con bastante trabajo de manera particular, entonces siempre les informaré pues si hay posibilidades de manera particular ya conozcan de pronto ese tipo de servicios que ofrecemos. Ok, veamos acá. Entonces, vale, vamos por la preventiva. ¿Sí? Anteriormente pues había un poquito más de espacio para hacer prácticas, pero si hago la práctica no podría, de que ustedes de poder tomar el espacio, hicieran el ejercicio, pero ahora vamos. La preventiva me gusta muchísimo porque cambiamos la lógica. ¿Por qué se llama preventiva o inversa? Porque hacemos lo contrario. Primero creamos las fuentes y después creamos el texto. ¿Sí? Primero creamos la fuente y después texto. Entonces, en la preventiva o en la inversa, ¿sí? El PRON cambia. Porque el PRON dice lo mismo, necesita hacer un ensayo, pero la única diferencia es que la introducción dice, considerando lo anterior, construye una matriz de análisis bibliográficos o fuentes de base para la redacción del ensayo, considerando de las preguntas las categorías o variables claves del estudio. Consulta en bases de datos indexadas, fuentes confiables, ¿sí? Y aquí les pido exactamente cómo quiero la información. Entonces, ¿cómo sería la, la el trabajo preventivo? Y es que yo eh, lo que voy a hacer es, en vez de que me construya el ensayo, voy a pedirle que sondee las fuentes antes de hacer el ensayo. ¿Ya? Entonces, el primer prompt va a crear la matriz de análisis bibliográfico que él va a considerar para hacer el ensayo. Aquí me generó 15 fuentes. Por ejemplo, estas fuentes pueden tener muchos problemas porque estoy utilizando el algoritmo instantáneo de ChatGPT, que es el menos confiable, ¿ya? Pero ahora vienen más técnicas, vienen bases de datos internas, como, por ejemplo, ScholarGPT, Consensus, que están en el ecosistema de ChatGPT. Pero también lo pueden redireccionar. Por ejemplo, si están en Perplexity o en Gemini, le puede decirle, utiliza la base de datos de Consensus, y eso también va a ayudar muchísimo a minimizar los errores y alucinaciones. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la diferencia es que ahora no me va a entregar un texto, me va a entregar la matriz. Y yo esta matriz, literalmente, voy a hacer la inspección de la matriz, no del texto. De tal manera que no voy a corregir texto. Ya en este punto va a ser mucho más fácil que si una matriz no la encuentro o no me gusta, pues simplemente elimino la fuente de la matriz y no la tengo en cuenta para la construcción del texto. ¿Sí? Entonces aquí tengo, ¿sí? Aquí tengo, entonces, por ejemplo, autor, la referencia bibliográfica, categoría relacionada, uso de la IA por doctorado, ética y práctica, nombre del estudio, uso de inteligencia artificial por estudiantes doctorales, resultados, registra un uso creciente de inteligencia artificial, aporta mi ensayo, ofrece evidencia empírica. Entonces voy a validar eso. Entro, uso de inteligencia artificiales, el autor Navet Akbar. ¿Sí? Ahora aquí es sencillo porque aquí me voy literalmente a la base de datos y aquí me dice cómo citar el artículo. ¿Sí? Y sí, tal cual como lo citó la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces está bien citado. ¿Ok? Entonces ya yo voy validando que dice lo que es, y aquí voy validando.
Ahora, cuando ya yo termine de estas 15, por ejemplo, si quedaron 10 fuentes correctas o 12 fuentes correctas, yo se las devuelvo a la inteligencia artificial. Le digo, mire, estas son las fuentes que ya validé y con estas fuentes construyeme el ensayo. Y le doy más información, quiero que aborde de tal manera, de tal manera, de tal manera. Le digo toda la información que yo quiero que él tenga en cuenta y él me va a construir el ensayo. ¿Cuál es la ventaja? Que ya las fuentes fueron validadas. ¿Sí? Ya fueron validadas y el texto que me va a entregar ya se asume una inspección de fuentes hecha. Ahora me toca leer para de pronto hacer algún tipo de revisión de estilo. ¿Ya? Ok. Estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirma si están viendo pantalla? No. ¿Sí? Entonces, después, vamos a ver aquí a práctica 1. Después de poner el prompt, ¿qué hago? Hacer inspección técnica fila por fila, que fue lo que hice. Corroborar la idea, puede hacerla usando la IA sobre el texto o archivo de la fuente, como lo que hicimos con chat PDF. Eh, y finalmente, indicarle a la inteligencia artificial con qué fuentes se van a quedar. Entonces, hagamos que las 15 están correctas y va a utilizar las 15, pero dice, no, puedes trabajar con las 15. O elimina la fuente tal, la fuente tal o la fuente tal. Ya. PROM 2 le dice, he verificado las fuentes, así que por favor recrea la matriz con las fuentes que verifiqué. Ya. Le cargan las filas, le cargan la matriz nuevamente con las, ya con las fuentes verificadas. Y el PROM 3 vendría siendo, considerando la matriz verificada, construye el ensayo en tono sociocrítico, argumentativo y explicativo basándote en estadísticas y estudios de al menos. Y aquí ya le pido que me construya el ensayo. Así que el ensayo me lo va a construir ya con fuentes verificadas. Esa es la, esa es, esa es la, esa es como lo que llamamos inspección preventiva o inversa. ¿Sí? Sí, por ejemplo, como hay dos formas de hacer la pregunta que me están haciendo. Como la matriz tiene una columna que se llama número y yo no quiero adjuntarle la matriz, yo le puedo decirle, vamos a coger el prompt de recrear la matriz. Vamos a hacerlo. Entonces, recrea la matriz, que es el prompt 2. ¿Ya? Entonces le voy a decir, he verificado la fuente, así que por favor recrea la matriz con las fuentes que verifiqué. ¿Sí? Elimina las fuentes de las filas y voy a eliminar, por ejemplo, las 5, las 7, las 10, porque esas fueron filas que tuvieron problemas. O sea, no las deseché. Así que le estoy pidiendo que recree simplemente con las filas. O sea, de 15 fuentes, deben quedar 10 fuentes. ¿Sí? ¿Ya? Deben quedar 10 fuentes. Por ejemplo, la 5 era Mavirsit y ahora es Daniel, que era la C. Entonces, ya él aquí me está creando la fuente. ¿Sí? Me dejó las fuentes con las que, y ahora con estas fuentes, ya yo puedo pedirle que me construya el ensayo. Y ese ensayo ya deberá, ese ensayo deberá cumplir con, al menos la inspección de la fuente ya está hecha. Yo creo que mañana nos va a tocar trabajar humanización para hacerlo. Voy a cargar, vamos a hacer lo siguiente, les voy a cargar el archivo de la práctica para que hagan la práctica. Vamos a tomar 10 minutos y los últimos 10 minutos de la clase es para que ustedes socialicen cómo les fue.
si pudieron hacerla, si no pudieron hacerla. Entonces vamos a ver. Javier, eh, tú puedes construir todas las citas con inteligencia artificial. Aquí no es el tema de las citas, el tema es que las citas sean confiables. Entonces, honestamente, yo como director de tesis, cuando una cita, pues yo hago una inspección aleatoria, porque así yo recibo un proyecto para evaluar y el proyecto tiene, póngale ustedes 100 referencias, 200 referencias, honestamente no me va a ser sencillo hacer una inspección de 100, pero de manera aleatoria inspecciono unas 10 o 20 fuentes. Y pues bien, si ya allí yo veo que de las 20 fuentes aleatorias que yo revisé, 5 las URLs no sirven, están erradas, yo automáticamente le mando a ese doctorando revisar toda mira, a una revisión completamente, hay una inspección técnica porque tiene fuentes cerradas, fuentes que no aparecen en el documento, pero aparecen en la referencia, citas que aparecen en el documento, pero que no aparecen en la referencia. Entonces, eso se hace. Aquí no es si utilizaste o no la inteligencia artificial para crear las fuentes. Aquí lo importante es que las fuentes sean reales, que la información sea real. Y ahí es donde debemos nosotros apuntar. Ya se las voy a mandar. Les voy a mandarle por aquí, ahí se la acabo de mandar. Es un documento que se llama Práctica 1. Ahí están el ejercicio, tanto correctivo como preventivo. Ahí se lo acabo de mandar. Se lo he mandado nuevamente. Se lo he mandado 3 veces para que lo puedan descargar. ¿Ya? Ahí está. No, no tienes que repetir todo el proceso. Mira, o sea, uno como evaluador, ¿qué hace? Uno tiene que hacer una lectura responsable del documento. Uno lee el documento, lo analiza, y ahí es donde uno comienza a corregir. Uno encuentra patrones semánticos. Pues. Entonces, uno dice, mira, ojo, que ahora mañana vamos a hablar un poquito de humanización. ¿Oye? Y ahí hablamos de cómo detectar inteligencia artificial, cómo humanizar, etcétera, etcétera. Aquí va a ser una pregunta, profe, ¿qué inteligencia artificial, cómo saber qué inteligencia artificial puedo utilizar? Pues bien, eh, aquí la pregunta, puedes utilizar cualquiera de las 10 que te pasé, todas son buenas, pero aquí es más cómo la vayas a utilizar. Por ejemplo, si estás en Venezuela, por poner un ejemplo, lo más probable es que vayas a tener dificultades con ChatGPT, a no ser que tenga una buena VPN, ¿sí? Entonces, las alternativas que pueden tener son Perplexity, que es muy buena, excelente. Copilot, que es excelente, Claude, que es excelente, ¿sí? Hay gente que le gusta utilizar You, ¿sí? Porque You tiene acceso a, a múltiples algoritmos de inteligencia artificial, pero eso tiene sus pros y sus contras. Ahí. Por ejemplo, está esta inteligencia artificial. Entonces, esta inteligencia artificial te permite seleccionar múltiples modelos pero aquí estoy viendo, ¿ves? Aquí antes te daba la opción de escoger modelos de diferentes, Claude, ChatGPT, veo que ya aparente, o a menos que eso esté restringido a la versión paga, ¿sí? Pero hay mucha inteligencia artificial que trabajan ya sea
con el algoritmo de Claude o con el algoritmo de ChatGPT o con el algoritmo de Gemini o de Copilot. Digamos que hay muchas inteligencias artificiales que lo que hacen es tener una interfaz eh, que se alimenta del algoritmo de otras inteligencias principales. ¿Ya? Vamos a tomar un espacio de 10 minuticos para que hagan la actividad. Voy a silenciar mi micrófono, ¿sí? Y finalmente le pongo un temporizador aquí. Ok, perfecto. Veo que muchos hicieron el ejercicio, algunos están comentando sus experiencias. Eh, entonces me gustaría más que todo escucharlos a ustedes, qué preguntas tienen. Por ahí me pidieron que compartiera el archivo de ayer de cómo personalizar ChatGPT, ya se los compartí. Eh, cuando ya entremos a la parte de, de utilizar la inteligencia artificial, es que lo que hemos hecho ayer y hoy y mañana sigue siendo parte de la introducción a la inteligencia artificial, la introducción a la inteligencia artificial para la investigación. Porque ya después lo que vamos a hacer es coger la idea de un anteproyecto y vamos a crear una secuencia de prompts que esté articulada a investigaciones cualitativas. Y vamos a estar apoyándonos en la inteligencia artificial, construyendo paso por paso hasta donde podamos llegar. ¿Ya? Claro, hay que seguir practicando, es indispensable. Dice Jairo, profesor, estoy con Copilot y verificando la primera fuente con APA. Sale Acevedo Carrillo, dice, pero Copilot ya referencia de esta manera. Ok. Ah, pero no, dice, pues ya que hay un tema de norma, ¿sí? Si tú entras, por ejemplo, mi recomendación, ¿cuál es? Para tener seguridad de cómo citar, y por ejemplo, en el caso le di clic a al enlace, al DOI que compartió Jairo. Entonces, si, por ejemplo, aquí te está diciendo, usualmente estas páginas tienen cómo citar. Vamos para ver si aquí aparece. Entonces, mira, aquí te dice citación. Entonces, ¿yo qué hago? Yo cojo la citación de la página, ¿sí? Y reemplazo la referencia que me dio la inteligencia artificial, ¿sí? Para confiar más. El problema es que algunas de estas páginas, el estilo de la APA, y muchas veces de pronto no tienen, cuando la base de datos es viejita, muchas veces no tienen en cuenta la actualización de la séptima edición, pero, pero ahí va. Perfecto. Ok. Perfecto. Dudas, preguntas, inquietudes. Dice, excelente clase. Pero se me hizo más fácil con el prompt preventivo. Sí, es la manera con la que me gusta trabajar. Rafael, ¿cómo estás? Pregunta. Sí. Gracias, buenas noches, estimado Ever. Agradecido por tus conocimientos y experiencia. Dos Muchas gracias. consultas. La primera, en el caso de la investigación que yo quiero hacer, por ejemplo, para un paper, y saco información de una revista. ¿Sí? Quizás la revista es una Elsevier, que son, creo que consideradas como revistas serias. Y en esa información me presenta una fecha, vamos a decirlo, actualizada, porque evidentemente la revista ha sacado esa información, pero el documento es quizás de hace 4 años y hoy día sabemos que la información que uno utiliza para hacer un paper es de 3 años. ¿Cómo manejo esa situación?
Pues bien, aquí hay varios elementos que tienen que tener en cuenta. Y, por ejemplo, primero, ¿qué tipo de paper estás desarrollando? ¿Sí? ¿Cuál es la intencionalidad del paper? ¿Hacia qué revista está apuntando? O sea, son elementos que influyen. Por ejemplo, si me estás haciendo un paper de revisión sistemática, eh, vas a utilizar parte de la metodología Prisma y considera en los criterios de consulta 5 años, 2020 a 2025, porque así se define en la revisión sistemática, pues subsanarías lo que me estás comentando, pero si definitivamente bajo las características propias de la revista que te está exigiendo que el paper tenga que tener fuentes de 3 años, en este caso sería 2023 a 2026, pues ya allí eh, una opción que podrías hacer es suministrarle a la inteligencia artificial los datos y que te busque fuentes eh, que homologuen esos resultados. Es decir, Ok, qué autores están de pronto diciendo algo similar o próximo que ok, de pronto puedan ayudarte a resolver. Miren, lo que pasa es que este diplomado, con lo que han aprendido en este diplomado, yo solía decir que simplemente modifican los prompts y te sirve para hacer un paper. Sin embargo, y se hace evidente la necesidad de crear un curso solamente para la redacción de artículos, sobre todo cierto tipo de artículos. Para, por ejemplo, en el caso de cómo crear diagramas de flujos de consulta sistemática, si estamos trabajando con Prisma o estamos trabajando con otra técnica o con otra metodología, ¿cierto? Cómo utilizar, obviamente, cómo sacar de la inteligencia artificial los patrones y criterios de consultas, porque ellas las hace, es decir, porque él lo hace, lo que nosotros antes hacíamos en Scopus, Perplexity lo está haciendo, ChatGPT lo está haciendo, para ok. generar patrones de consulta, comandos de consulta, Ujú. eh, operadores de consulta, bajo los criterios que definimos, directamente relacionados con unas palabras claves que están directa o indirectamente relacionadas con nuestras variables o nuestras ¿Verdad? categorías de análisis, los periodos de consulta, también los niveles. Por ejemplo, si estás haciendo una tesis doctoral y pues uno de los criterios de consulta es que tienen que ser tesis doctorales, que esa es una de las luchas de la inspección técnica, porque usualmente uno pone tesis doctoral y uno encuentra que siguen pareciendo tesis de maestría o tesis de pregrado, y eso obviamente afecta. Entonces pues uno lo que hace es literalmente allí suministrarle, por ejemplo, yo le digo a la inteligencia artificial, vas a consultarme tesis de los repositorios de la Universidad OPEL de Venezuela, de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, de la universidad, y pongo literalmente la URL del repositorio. Ya, Ya, eso ayuda muchísimo porque la inteligencia artificial, entonces directamente va a ese repositorio y consulta. Y yo le digo, estoy haciendo un antecedente. Hay universidades que dicen, ya. perfecto, como antecedente tiene que tener mínimo 5 tesis doctorales de esta misma universidad, de este mismo programa, porque hay universidades que son así, o sea, te dicen, tienes que citar 3 o 4. Y eso, entonces uno se lo parametriza a la inteligencia artificial, mi estimado Rafael. Gracias. Gracias. Sí, la idea es justamente las dos cosas, ¿no? Y esta investigación y formar un constructor que llaman Claro. ustedes y que de alguna manera, al tener yo la revista y me da la fecha actual, pero se refiere a años anteriores, entonces ahí venía mi duda, ¿no? Quizás solo poner la fecha de la revista y obviamente mi revisor dirá, está bien o ciñase al antecedente que la información fue hecha O hace sea, 2, 3 años. ya te entiendo. O sea, el artículo menciona una fecha y la revista que publica el artículo tiene otra fecha. Tiene otra fecha. Sí, pasa eso. De O por hecho, eso, estoy en un tema, lo mío, estoy un poco más enfocado a las ciencias administrativas y de ah, hecho tiene estas situaciones, ¿no? Pero muy válido, muchas gracias. no, gracias, Rafael, a ti. Usuario tiene la manito levantada, sino que le he dado varias veces la palabra, pero no sé si es por defecto que tiene la manito levantada. Entonces, vamos a ver. Vamos. Hola. Ok.
Ustedes no siendo más, mañana nos encontramos. Dios me los guarde, Dios me los proteja. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Y pues bien, mañana un nuevo día de aprendizaje. Dios me los bendiga. Vale, chao.